Muchas gracias a todas las personas que se han podido unir. Mi nombre es Juanita Ruiz, hago parte del equipo gestor de Red Colaborar, que en este momento se activa desde Macaya, en la ciudad de Medellín. Por aquí ya tengo entonces a nuestras invitadas uniéndose, comentarles que queríamos empezar con una agenda muy nutrida para la clase maestra, que son estos espacios donde nos reunimos de manera mensual a tratar temas estratégicos para el fortalecimiento de nuestras organizaciones y por ende para aumentar ese impacto social que generamos en nuestras comunidades y nuestros territorios. El día de hoy tenemos el tema de la data. Creo que es un tema un poco que está de moda. Es como todo el mundo me habla de data, está en todas partes. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? Y me dicen que es el nuevo gran recurso, que es el nuevo oro de las organizaciones. Entonces quisimos precisamente invitar a CDI Chile, que es una ONG cuyas siglas significan Comité para la Descentralización de la Informática en Chile, y son, al igual que muchos de los que estamos acá, una organización sin ánimo de lucro que en este caso ayuda a promover la inclusión digital en los sectores vulnerables y rurales. La misión de ellas es precisamente acercar al acceso de las tecnologías de la información y la comunicación para que se puedan aprovechar de sus beneficios. Actualmente, CDI Chile hace parte de los donatarios de la IAF, específicamente a través de unos proyectos que promueven con la inclusión de mujeres migrantes, fortaleciendo precisamente sus habilidades en análisis de datos y tecnología para brindarles oportunidades laborales en este sector. De CDI Chile, hoy me acompañan Marcia y me acompañan Liz. Ya les voy a dar la palabra, pero quería contarles un poco que estamos con dos superpoderosas, porque Marcia es directora de comunicaciones y alianzas y lleva un montón de experiencia en el sector sin ánimo de lucro, con enfoque sobre todo en los temas de comunicación, de marketing social y desarrollo de proyectos. Y Liz, que nos acompaña como directora de programas y proyectos de CDI Chile, que también tiene una gran trayectoria en herramientas digitales enfocados en la empleabilidad y el emprendimiento. Entonces, chicas, bienvenidas, muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno, quedan con la palabra. Recordarles que igual estaré apoyándoles en los comentarios para ir integrándolo en la conversación y bueno, bienvenidos. Bueno, gracias Juanita, gracias a Red Colaborar por esta invitación. Estamos realmente muy emocionadas y contentas de empezar el año 2025, un número tan especial para todos. Particularmente me gusta mucho este 2025, me gusta cómo se ve y cómo suena. Así que tiene que ver con esto de los datos, los números. Es un placer estar acá y como bien dijo Juanita, CDI Chile es parte de los donatarios del programa del fondo de IAF, del Inter-American Foundation, y CDI básicamente es una organización, para que todos nos conozcan, que tiene que ver con tecnología para el mundo social, o lo que también se dice en inglés, el Tech for Good, ¿no? Somos una organización que tiene un nombre un poquito largo y extenso, por eso fue muy bueno y muy estratégico reducirlo a las siglas. Quiere decir Comité para la Democratización de la Informática. Y en realidad también tiene que ver con descentralización. La idea de CDI es abrir oportunidades y acercarlas a aquellas personas que no tienen la posibilidad de estar cerca de la tecnología. Nace hace ya 25 años, este año es nuestro año porque además de que es 2025, cumplimos 25 años en Chile y la organización tiene más 30 aproximadamente en el mundo, nace en Brasil, así que bienvenidos a todos aquellos organizaciones que están en Brasil, porque quiero contarles que de ahí nace nuestro corazón tecnológico en Brasil, y este año cumplen 30 y 25 respectivamente. Así que, bueno, no quiero darles mucha lata, como se dice, en esta introducción, contarles solamente que estamos acá para hablar de un tema que si bien, como bien dijo Juanita, se está hablando mucho hoy en día, ustedes saben que hoy en día no solamente se hablan de datos,
Yo creo que la figura destacada desde el año pasado y ahora es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es el manejo de datos, justamente, y de data, ¿no? Y un manejo y una utilización muy eficiente de esos datos. Así que bueno, sin más, quiero dejarle la palabra a mi colega, a Liz, también para que se presente y les cuente qué pueden esperar hoy de nosotras. Adelante, Liz. Muchas gracias, Marci. En un ratito le vamos a compartir la agenda de la sesión, pero para comenzar, a mí me gustaría hacerles esta pregunta y que pudieran responder por ahí en el chat en este momento. ¿Ustedes qué herramientas o plataformas utilizan para recolectar datos en su organización? Si bien nosotros tenemos algunas que les vamos a recomendar, algunas que les vamos a mostrar cómo las usamos dentro de CDI y a quienes hemos acompañado en este camino de la cultura de datos y de la transformación digital mediante el análisis y la visualización de datos, me gustaría que ustedes nos contaran si en este momento utilizan herramientas y plataformas en su organización para recolectar datos, ¿cuáles son esas herramientas? Por ahí Isabela dice RD Station, formularios de Google. ¿Alguien más utiliza alguna otra herramienta? ¿Cómo guardan los datos? ¿Cómo los recolectan? ¿Cómo los organizan? Ahí dice también, Juanita, recolectamos, pero luego no analizamos de manera extensiva. Suele pasar que tenemos un montón de datos, un montón de información y hacemos poco con eso que tenemos allí, que es oro. Hay una frase por allí, la pueden buscar, dice que los datos son el nuevo petróleo. Mira, por ahí dice, Nanda dice formularios de Microsoft, Johnny dice Power BI, la nube de Google, Locker Studio. Bien, gracias por aquí a los que respondieron. También tengo una pregunta porque para los que no van respondiendo probablemente es porque esto sea un desafío en este momento. ¿Qué es lo más desafiante de la recolección y organización de los datos en tu organización? En CDI tenemos más de un desafío, tenemos un camino ya recorrido. De hecho, en algún momento les voy a mostrar nuestras primeras planillas por allá de 2017, 2018 y luego las que estamos ocupando ahora. Mira, ¿qué es lo más desafiante entonces? Matriz de monitoreo y seguimiento, encuestas flash. Por allí dice, depende de los datos. Por ejemplo, tenemos un sistema de información propio de la organización que genera caracterizaciones de las personas. Maravilloso. Eso es oro también, tener un sistema de gestión de información propio, maravilloso. Que proporcionen los datos, entidad pública cerrada, la calidad de los datos, totalmente. La categorización. El mayor desafío es que la operación nos gana. Si uno dice, o me meto en la cultura de datos o avanzo en la operación del negocio. Postergamos el registro de datos aún teniendo sistemas para el manejo de datos. También es que mucha información, mucha gestión, probablemente, si somos organizaciones de la sociedad civil, pocas manos para eso. Estandarizar la captación de datos para que llegue más limpia. Tal cual, vamos a hablar de eso en un ratito. Orden de los datos. Y Carlos por allí nos dice que proporcionen los datos en formatos abiertos. Bien, ustedes leyeron entonces un poco cuáles son las herramientas o plataformas que algunos ocupan para la recolección de datos. Por ahí hablaban de formularios de Microsoft, de Google, algunos para la visualización nombraron Power BI o Locker Studio. Y también cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos una vez que vamos recolectando datos. Falta de gente especializada dedicada al registro. Eso es uno de los dolores más grandes que tenemos. Equipos pequeños y efectivamente una persona que se dedique a hacer esto es súper importante. Muchísimas gracias por compartirnos. Aquí les vamos a mostrar cuál va a ser el recorrido de este ratito que vamos a estar compartiendo de esta clase maestra. Vamos a hablar algunos fundamentos del manejo de datos en ONGs. Les vamos a contar sobre un programa que llevamos desarrollando desde hace algunos años. Partimos en 2021 con unos pilotos maravillosos y en este momento llevamos más de 40 organizaciones a las que hemos acompañado en el uso eficiente de sus datos. Este programa se llama Datos con Impacto Social. Lo hemos implementado en Chile y también con organizaciones de Bolivia,
y de Colombia. Luego vamos a hablar cómo recolectar, organizar y analizar datos y finalmente las preguntas que siempre tenemos en las clases maestras que van a estar al final. Igual si vemos algún entremedio por aquí en el chat, Marci y yo las podemos ir respondiendo. Lo vamos a hacer con todo gusto. Aquí, Marci, te voy a poner el slide sobre los datos. Gracias, Liz. Solamente antes de comenzar con algo que es casi obvio, ¿no? Que estamos hablando de datos. Bueno, ¿qué son los datos? Solamente quiero hacerles dos alcances. Uno que tiene que ver con quizás algún prejuicio que existe de parte de cada uno de los que trabajamos en organizaciones sin fines de lucro con respecto a lo que podemos y lo que no podemos, ¿no? Que a veces necesitamos, por ahí leí falta de personas especializadas. Y yo diría que más que personas especializadas, hace falta capacitación en cualquier persona que luego podamos destinar a que se encargue de los datos. ¿Y por qué les hago este alcance? Porque ni Liz ni yo somos personas técnicas. No venimos del área de la ingeniería, ni nada que se le parezca. Pero sí trabajamos aprovechándonos de los datos. Trabajamos tomando el beneficio del manejo y la visualización de los datos. Entonces, la primera barrera que quiero hacerles caer es que cualquier persona con una capacitación, con un interés, con un buen programa, puede entrar al mundo de los datos. Esa es la primera. Porque si no, yo no tendría que estar acá directamente, porque no soy ni experta en desarrollo de programas, ni soy programadora, soy abogada y soy experta en comunicación estratégica y trabajo en fundraising. Pero me sirvo de los datos para todo lo que estoy haciendo en mi vida laboral. Dicho esto, solamente una breve introducción. Cuando empezamos a hablar, yo dije que quizás la niña bonita de este último año, desde la mitad del 2023 hasta ahora, es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial concentra datos. Ahora, esto no empezó ahora, empezó hace bastante tiempo y casualmente, empezó una mujer, empezó en el año 1815, cuando ella nace, que yo quiero destacarlo, porque en general cuando hablamos de estos temas técnicos, de datos, big data, inteligencia artificial, pensamos siempre en otro género, no en el género femenino. Y curiosamente, Ada Lovelace es la primera matemática y escritora inglesa que fue reconocida como la primera programadora de la historia. Ella obviamente trabajó con un hombre, con Charles Babbage, por supuesto, porque en esa época ninguna mujer podía ni tomar agua sola, menos trabajar, pero sí fue la primera que consideró, a la que consideran que fue la primera que descubrió o habló del algoritmo y que es la base de todo, ¿no? Y que generó una máquina y su visión es la base de todos los avances que han habido hasta ahora. Dicho esto, dándole un reconocimiento a una mujer en datos, también quiero decirles que hoy en día la tendencia indica que se genera un volumen tan increíble que preparando charlas de datos aprendí un nuevo concepto, porque yo conocía gigabyte, bueno, el byte, el gigabyte, el terabyte, pero ahora hablamos de zettabytes. Zettabytes es 1.000.000 de terabytes, para que se imaginen la cantidad de datos que se están moviendo en el mundo. Y se estima que para este año 2025 vamos a tener más de 180 zettabytes en datos. Entonces, volviendo a eso y decimos, bueno, ¿qué son los datos, no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de datos? Los datos son información. Información que puede ser estructurada o no estructurada, que se recopila para tener análisis o una interpretación para tomar una decisión. Los datos los tenemos en general en todo lo que hacemos hoy en día. Nuestro celular captura datos y emite datos, nuestro computador, cada que entramos a un sitio web, cada que respondemos una encuesta, cada que llenamos un formulario para entrar a algún lugar.
todo captura datos. ¿Y estos datos para qué son? ¿Quién los usa? Bueno, los usan las personas que necesitan tomar información de su negocio, de su programa o de lo que estén haciendo. Ahora, estos datos, que yo hablo de estructurados o no estructurados, ¿qué significan, no? ¿De qué estamos hablando realmente cuando hablamos de este tipo de datos? Hablamos, y esto quiero decirles, no va a ser una charla técnica, pero sí es importante tener en la cabeza esta definición. Las que ya usan Power BI, Looker Studio, saben que esto es muy básico, pero es necesario destacarlo para aquellos que todavía no han entrado a este fascinante mundo. Los datos estructurados, como dice la pantalla, es números que están organizados de alguna manera, ¿no es cierto? Bases de datos, hojas de cálculo. Por ejemplo, en nuestra organización podemos hablar de números de beneficiarios de un determinado programa. Recién estábamos hablando que CDI es donataria del IAF por un programa que tenemos que se llama Red Impacta Data, que es mujeres migrantes en ciencia de datos, y nosotros podemos decir que a partir del programa nosotros hemos impactado a más de 1000 personas, a beneficiarios indirectos con nuestro programa. Eso porque tenemos toda esta información en bases de datos y hojas de cálculo. Pero también tenemos otro tipo de datos, dijimos estructurados, y también decimos que tenemos datos no estructurados. ¿Y cuáles son aquellos que no, que no están estructurados? Los que tenemos justamente en planillas que no sean Excel, correos electrónicos, las redes sociales, las publicaciones que se hacen en LinkedIn, bueno, aquellas que necesitan una elaboración para poder después realizar una gestión o una visualización. Y además tenemos también datos cuantitativos y datos cualitativos. Y ya vamos a ver por qué estamos hablando de estas 4 grandes segmentos de datos. Los datos cualitativos ustedes lo deben conocer porque en general en las organizaciones sin fines de lucro hablamos mucho de el cualitativo, de aquel famoso dato que no se puede medir porque son percepciones, porque son temas que no están relacionados con un tema estrictamente numérico, como puede ser, por ejemplo, el feedback que tenemos de los participantes, los focus group, testimonio de participantes, pero que sí nos dan un nivel de conocimiento que para el trabajo social, de impacto social, es muy relevante. Y por supuesto, por último, tenemos los datos por antonomasia y los más relevantes, podríamos decir, los más fáciles de entender, que son los datos de información numérica, ¿no? Que pueden ser de medidas, pueden ser estadísticas, pueden ser los números que dije de beneficiarios por programa, el alcance del programa, la cantidad de viviendas edificadas, la cantidad de animales rescatados, etcétera, ¿no? Números, estrictamente, estamos hablando. Ahora, ¿por qué hacemos esta división de los datos y esta calificación? Porque evidentemente estos datos nos llevan a 3 conceptos que Liz ha sabido muy bien resumir y que a mí me gustan mucho para empezar a hablar ya de los beneficios y de las ventajas de trabajar con datos. Y son las famosas 3 Cs que tenemos, ¿no? Que es la coherencia, la confianza y la credibilidad. Y cuando hablamos de coherencia y decimos, ¿por qué la coherencia sería importante como un beneficio en los datos? Porque permite alinear a la ONG con la misión que tiene y el impacto real. Es decir, asegurando que estos esfuerzos que hacemos para poder dar los servicios que tiene la ONG estén realmente llegando e impactando a las personas, a las comunidades, a los grupos humanos con los cuales queremos trabajar. Y además, estos datos bien gestionados no solo demuestran que el trabajo responde a necesidades muy concretas, sino también que podemos ajustar el enfoque y maximizar resultados. ¿Qué quiero decir? El manejar datos
y que estos datos sean coherentes a nuestra misión y al impacto, nos dan también la posibilidad de hacer correcciones cuando vemos que no estamos llegando a los que queremos o que el impacto no está siendo el que estamos buscando, podemos corregir a partir de él. La segunda gran C es la confianza. Y ustedes saben, yo les dije cuando empezamos a hablar, hablamos dije, bueno, yo soy abogada, trabajo en gestión y organizaciones sin fines de lucro hace más de 18 años, trabajo en alianzas, en comunicación, y es un tema que para todos es un tema muy relevante, que es el fundraising o el desarrollo de fondos. Y la confianza es uno de los, diría, requisitos, ingredientes más importantes que tiene una organización. Por ejemplo, para la recaudación de fondos. Los datos generan mayor transparencia y mayor seguridad en el entorno. Al compartir información sobre el impacto de sus programas y de los programas que tiene una organización sin fines de lucro, y también decir en qué estoy usando los recursos y cómo esos recursos están impactando a las personas que nosotros definimos que vamos a impactar, genera una transparencia y a su vez una confianza que ayuda a los donantes, que mejora el relacionamiento con las comunidades donde estamos. En general, ustedes saben que hoy se habla mucho del stakeholder y los stakeholders tan relevantes como es comunidad, y donantes y potenciales donantes se ven reflejados en esta transparencia, ¿no? Cuando una organización puede demostrar con cifras y con evidencia cómo está transformando realidades, inspira seguridad y confianza. Y por último, y no menos importante, tenemos la credibilidad. Y la credibilidad está muy ligada a la confianza, porque hay un dicho, yo me acuerdo que una vez tenía un director de una organización en Argentina que me decía que había un dicho que decía que la mujer del alcalde no debe ser, sino también parecer. Y que las ONGs eran así. Debían ser, pero también tenían que parecer. Y esto tiene que ver con la super ultra credibilidad que necesitan las ONG. Y las ONG que pueden trabajar y presentar datos sólidos y verificables se destacan como actores o organizaciones confiables y sobre todo profesionales. La credibilidad no es solo la suma de buenas intenciones para hacer algo, sino que es la capacidad de que podemos demostrar con números y casos concretos el impacto que realmente estamos teniendo y que de verdad queremos, a dónde queremos llegar. Estos datos facilitan la rendición de cuentas, que es importantísimo para una organización, y sobre todo, como dije anteriormente, fortalece y potencia y asegura la relación entre donantes y stakeholders que estén involucrados en el trabajo y en la misión de nuestra organización. En resumen, la información, el manejo de los datos, si está bien gestionada, no solo mejora las decisiones que podemos tomar, pensando en la primera C de la coherencia, porque podemos girar el volante rápidamente si no estamos llegando a donde queremos llegar, sino que también nos hace más eficiente y también nos ayuda a ser mucho más cuidadosos y mucho más eficientes con los recursos que tenemos. Entonces, la credibilidad y la confianza y la coherencia abre puertas, fortalece alianzas y legitima el impacto social de la organización. Esto no quiere decir que todo esto solamente manejando los datos lo vamos a lograr, pero es una gran base. Una base para que podamos continuar el trabajo, para que realmente nuestra entrega de servicios que va ligado a la misión de nuestra organización pueda ser más eficiente, pueda modificarse el programa si no está teniendo el alcance o el impacto que queremos, y nos ayude a transparentar y a comunicarnos mejor con nuestros donantes y nuestras comunidades. En resumen, la toma de decisiones es clave, mejora la toma de decisiones, el manejo de los datos, y esta C
la rendición de cuentas de las cuales hablé, en la que siempre cuando hablamos en una charla de fundraising, me preguntan cuán importante es tener en nuestro sitio web una rendición de cuentas o un resumen de lo que hemos hecho o de cómo se está estructurando el gasto. Es clave, porque cuando vamos a un donante o a la postulación de un fondo y nos piden poner nuestra página, eso debería estar, porque es decir, ¿qué hice con los fondos que recibí? Y la rendición de cuentas se hace mucho más fácil si puedo manejar los datos. Y por supuesto que medir resultados y compararlos con objetivos permite validar nuestro éxito y y escalar el alcance. Ustedes saben que hoy en día hablamos mucho de la evaluación de impacto. Siempre, en general, a las organizaciones sin fines de lucro les ha costado esta parte, el de poder medir realmente lo que se hace, pero cada vez más los fondos de cooperación internacional, los donantes privados, las empresas a través de sus estrategias de cooperación, de responsabilidad social corporativa, cada vez más piden resultados y piden medición de impacto. Es decir, ¿qué estoy logrando? Bueno, si este programa se alinea al core de mi estrategia de responsabilidad corporativa, ok, yo quiero ver cuál es el impacto, cómo está creciendo el emprendedor con el cual comencé en la base, cómo está mejorando la inclusión de los jóvenes a la educación, cómo estoy abriendo las puertas a más cantidad de mujeres en el área laboral o en el área tecnológica, independientemente de lo que trabajemos, ¿ok? Y bueno, obviamente eh, esto es clave y no es imposible. Y para terminar, quiero contarles un caso para que vean que esto no es algo que no podemos hacer. Y esta fundación, Don Bosco, es una fundación que tiene sede acá en Chile, es una fundación de origen católico, es una fundación que trabaja con niños de la calle, que no necesariamente están huérfanos o no tienen familia, pero están en la calle. Tienen familias probablemente o lugares que no son buenos para que ellos se puedan desarrollar durante su vida. Entonces, están en la calle la mayoría del tiempo. Y esta organización, hace ya unos 4 años atrás, entró en el mundo de los datos, entró en el mundo de la tecnología y desarrolló, y lo voy a leer porque no quiero equivocarme, un registro que se llama Registro Circuito Calle. ¿Y de qué se trataba esto? Una herramienta con la cual ellos podían obtener información y georreferenciación de dónde estaban los menores. ¿Por qué? Porque ellos salían todos los días a buscar a los chicos, no tenían un alojamiento, no se quedaban a dormir ni a vivir en la fundación. La fundación lo que hacía era acogerlos, y lo que hace, acogerlos durante el día y darles un lugar para que hagan las tareas, para que coman, para que se alimenten, para que se bañen. Pero luego los chicos volvían a sus hogares a dormir. Y como tenían hogares muy especiales y no bien, no sólidos, en la mañana iban al colegio si es que iban y si no a la calle. Entonces cambiaban constantemente de lugar y esta fundación tenía un gran trabajo porque tenía una cantidad increíble de gente recorriendo calles, literalmente a pie, para ver si los volvía a encontrar. Y a partir del desarrollo de esta aplicación y de esta herramienta que la realizaron con tecnología de, usando bases de datos de Excel, el Power BI, Power Apps, etcétera, lograron tener una identificación muy clara de las zonas geográficas donde estaban. Y a partir de allí pudieron asignar mejor sus recursos y pudieron mejorar la estrategia para captar y ayudar a su grupo objetivo, que eran los menores en la calle. Entonces, con este caso, quiero contar, ¿por qué les cuento esto? Porque uno diría que es muy difícil. Ellos hicieron esto hace 4 años atrás, todavía en tecnología 4 años atrás es como si le dijera 40, más o menos, de la humanidad, de cómo avanza. Y hoy en día cada vez están más expertos en herramientas de tecnología, en manejo de datos, en inteligencia artificial, y están mejorando la entrega de su misión. Bueno, para que no se cansen más de mí, vamos a cambiar de speaker y le quiero dar el paso a mi querida Liz para que les cuente
lo que viene y también les cuente de otros casos que tenemos reales en Chile y de los cuales hemos trabajado muy de cerca. Gracias, Liz. Genial. Bueno, nosotros desde CDI estuvimos acompañando un poco a la Fundación Don Bosco cuando recién lanzó este piloto de esta app llamada Registro Circuito de Calle. Sin embargo, no nos dedicamos al área de las aplicaciones, sino, como les decíamos, al área de análisis y visualización de datos. ¿Y cómo lo hemos hecho nosotros? Para contarles desde el acompañamiento que hemos realizado a las organizaciones de la sociedad civil y también cómo lo hemos hecho desde CDI, porque bueno, la idea no es que en Casa Herrero Cuchillo de Palo, sino mostrarles también cómo nosotros presentamos algunos de nuestros programas. Les voy a mostrar tan solo en 2024 las organizaciones a las que acompañamos en este proyecto que se llama Datos con Impacto Social. Organizaciones que están, la mayoría acá en Chile, como les decía anteriormente, una está en Bolivia y un par que están en Colombia, y con diferentes rubros y con diferentes misiones. Por ejemplo, Coanil, que trabaja con discapacidad intelectual, Trama, que trabaja el tema de cultura, Centro Idea Activa, que trabaja fuertemente con el emprendimiento, Policlínico El Salto, que trabaja el área de salud, Compromiso Migrante, que trabaja el área de capacitación a personas migrantes y refugiadas acá en Chile. Y de todas estas que les muestro, les voy a contar dos de las organizaciones y cuáles fueron las herramientas que trabajaron. Más adelante igual les voy a contar cómo es el proceso de la gestión de los datos. El primer caso que quiero mostrarles, para no partir por CDI, es el de una organización que se llama 2811, cuya misión es construir alianzas y articular actores para lograr soluciones innovadoras a desafíos sociales y medioambientales en Latinoamérica. Esto que les estoy presentando en este momento es el cierre del proyecto que duró aproximadamente 8 semanas. Dentro de este proyecto de datos con impacto social tenemos una persona encargada desde CDI en el área de datos, una persona que es mentora del proyecto y una persona que ejecuta el proyecto a nivel operativo. ¿Qué fue lo que hicimos con 2811? Recibimos todas las bases de datos que ellos tenían. Luego tuvimos una primera reunión para ver qué de lo que nosotros estábamos escuchando se podía analizar, visualizar e interpretar. Toda la data que recibimos la recibimos en Google Sheets. Luego nuestra experta en datos, que en este caso se llama Mercy Rodríguez, hizo lo que llamamos un ETL, que es la extracción, transformación y la carga de los datos en Power Query, porque este proyecto se hizo en Power BI de Microsoft. Y posteriormente se realizaron las visualizaciones. En este transcurso de 8 semanas, nosotros teníamos contemplado que se realizaran solamente 3 visualizaciones de los 3 principales temas que 2811 quería tratar, y se culminaron viendo 7 temas. Entonces, les voy a mostrar no todos los datos, pero un poco para que vean cómo quedó el dashboard de 2811. Aquí está como la parte general. Ellos hablan de academia, de ecosistemas, de finanzas y de proyectos. Por ejemplo, en este dashboard, Mercy lo que logró fue identificar cuáles eran los 29 proyectos que ellos tenían activos, a qué área pertenecían, si eran bootcamps, si eran formaciones, si eran consultorías, en qué países estaban activos esos proyectos. Principalmente estaban activos en Chile, Argentina, Colombia y Alemania. Y según la categoría que ellos tienen, que es como academia, venture o ecosistema, a cuántos pertenecían. Aquí habla del financiamiento, por ejemplo, el 57% del financiamiento de 2811 es público, 26% privado y 17% otros. Y aquí, por ejemplo, el impacto directo y el impacto indirecto en personas, cuántos colaboradores, cuántos países. Todo este trabajo se desarrolló en 8 semanas, desde la reunión inicial, después de la postulación, hasta la entrega. La idea es que, por lo menos la organización que en este momento no tenga mapeados sus datos o no tenga dashboard de presentación de datos de sus proyectos, puedan quedarse
con una muy buena base y luego tener nociones de esto. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia, queja o reclamo, déjenla por ahí por el chat y yo la voy a responder en un ratito. Les voy a mostrar también, ya que les mostré esta de 2811, que fue con Power BI, les voy a mostrar esta de análisis de datos de gestión de una fundación que se llama FRE. Esta fue realizada en Looker Studio de Google y lo que buscaba esta era tener la base de las personas a las que atiende la Fundación FRE. En este caso, en contraste con la Fundación 2811, que trabajaron en Power BI, que tienen personas especializadas en esa área y que luego se van a encargar de administrar mucho mejor y de nutrir mucho mejor los dashboards. En la Fundación FRE estábamos en 0, o yo diría -1, porque ellos tenían muchos datos. Fundación FRE trabaja con migrantes, pero principalmente con la comunidad haitiana en Chile. De hecho, FRE significa hermano en criollo o creol. Y ellos querían digitalizar todos sus procesos, porque la mayoría los tenían a mano, entendiendo también que del español a el criollo, los nombres son muy complicados, tenían entonces mucha dificultad para la estandarización, para la categorización de los datos. Entonces ahí empezamos, junto con la practicante de este proyecto, a realizar una base del dashboard, pero a la par mostrarles a ellos cómo podían hacer la recolección de datos de manera que luego sirviera para este dashboard que les estamos mostrando en este momento. Porque de nada valía que mostráramos todo esto maravilloso y listo si ellos iban a seguir recolectando datos de manera manual y luego pasarlo a un Excel y después del Excel pasarlo para acá. No era nada eficiente. Entonces las 8 semanas se condensaron en realizar menos láminas, en este caso fueron 4, que principalmente contenían la información sociodemográfica. Ellos querían saber, por ejemplo, rango etario de sus beneficiarios, el estado civil en el país de origen y el estado civil en Chile, principalmente de qué país venían, la situación laboral de las personas que son mayores de edad, la distribución por género, que son como los temas básicos, y también les interesaba mucho saber la ubicación geográfica de sus beneficiarios, porque de repente hacían llamados de capacitaciones y decían, si tenemos tantos beneficiarios, ¿cómo es que no llega la mayoría? Y efectivamente, viendo la situación socioeconómica y lo lejos que quedaba ubicado el beneficiario de la sede principal de la organización, allí tenía sentido. De hecho, en esta ubicación geográfica, las participantes que desarrollan estos proyectos lo hacen con coordenadas según el domicilio que la persona declara. Lo que está como más en amarillo, naranjo, es donde se concentra la mayor cantidad de gente, ya lo que está en azul, menos cantidad de personas. También les interesaba efectivamente la situación migratoria y por último, los aspectos financieros. Esto estaba todo en 0 porque iban a partir con esto durante el 2025. Entonces, con el presupuesto que iban a tener en 2025, ellos querían ver cuántos beneficiarios atendían, si eran en clases de español, entregas de alimentos, cuántas personas son voluntarias para poder realizar. Entonces, a la par que se iban realizando estos dashboards, la persona experta en datos iba acompañándoles en la realización de cómo se iban a recolectar esos datos desde el formulario de Google. ¿Cómo saber qué datos son importantes de capturar? Muy buena pregunta y depende del resultado que quieras. Por ejemplo, en temas de capacitación o de seguimiento, en este caso de la Fundación FRE, toda la información sociodemográfica que la persona pueda entregar es valiosa. Lo más importante no es cuáles son los datos que capturamos, sino si esos datos se pueden categorizar. Por ejemplo, nombre, apellido, fecha de nacimiento, efectivamente es un dato que cada uno es diferente, pero lugar de nacimiento podemos categorizarlo para que diga efectivamente Haití, Chile, Venezuela, Colombia, y no que diga, por ejemplo, Haití con I latina y Haití con Y, o Haití sin H, porque ahí comienzan los datos
Perdón, a Liz. desordenarse un poco. Perdón, Liz, y justamente con respecto a eso, no solamente mantener una estandarización, cuando ustedes han llenado formularios, se darán cuenta, sí, formularios más que nada, que hay veces Ujú. que cuando hacen una pregunta país de origen, directamente se despliega las opciones. ¿Por qué hacen eso? Justamente por lo que dice Liz, porque uno puede poner, no sé, Colombia y a lo mejor alguien se equivoca y pone Colombia con B corta, y el otro pone Colombia con acento, y otro pone, no sé, Argentina con J, por decirles algo, y Ujú. nunca se va a poder manejar esa información. Entonces, cuando uno, y eso es algo que hay que tener en cuenta, la captura del dato no solo es importante capturarlo, sino cómo lo estoy capturando para lo que yo quiero utilizar. ¿Ok? Es, Totalmente. Y pensar después qué es lo que queremos reportar, porque Juanita hace efectivamente la pregunta, ¿qué datos son importantes de capturar? La pregunta de- hacia nosotros es, ¿qué queremos luego reportar? Lo hemos aprendido durante años y nosotros les decimos, por ejemplo, a las empresas y organizaciones con las que trabajamos, al final del proyecto, ¿qué quieres medir? Si la persona está formalizada o no, entonces hacemos la pregunta al inicio. Si la persona tiene hijos o no, hacemos la pregunta al inicio. ¿Cuál es su nivel de ingresos? Para luego compararlo, ya les voy a mostrar en uno de nuestros dashboards. Si queremos comparar si la persona, por ejemplo, mejoró su situación económica o consiguió un empleo después de un proceso formativo, no podemos hacer solo la pregunta al final en la encuesta de cierre o al final en la encuesta 3 meses después que termine el proceso formativo. Tenemos que hacer la pregunta también de cuál es tu situación laboral actual desde la postulación para poder hacer la comparación. Entonces esa pregunta, Juanita, es ¿qué es lo que nosotros queremos medir al final? Nos va a dar cuáles son los datos que vamos a solicitar al inicio. y una cosa más que tiene que ver, además de lo que dijiste, Liz, de tener muy claro para qué quiero los datos y qué es lo que quiero medir, también tiene que ver que los datos trabajan un poco en el futuro. ¿Ok? Uno tiene que proyectarse siempre. Es decir, ¿qué voy a preguntar hoy para que acá a un año, cuando termine el programa, o a los 6 meses, qué quiero lograr, como decía Liz? Entonces, de alguna manera, el manejo y la visualización de datos nos ayuda a ver el futuro, porque vamos a poder ver el avance real. Obvio, si yo tengo un programa de emprendimiento y voy a potenciar a los almaceneros de un determinado lugar, y si yo quiero saber si mi programa de capacitación en contabilidad ayudó a los almaceneros, no lo puedo hacer apenas termine el programa a los 2 días, porque hay un componente de tiempo. Entonces, Mm. siempre tienen que pensar más allá, el futuro. Si tengo el dato, cuántos son los ingresos, pero también necesito saber en qué tiempo. Podría preguntar, ¿en qué tiempo considera usted que mejorará su sistema contable con esta capacitación? Por ejemplo. Y si me contestan 3 meses, 6 meses, un año, sabré cuándo tengo que volver a medir. O sea, la medición de impacto que está tan ligada al tema del manejo de datos es un poco ver el futuro. ¿Ok? Eso es una cosa que tienen que tener en cuenta. Perdón, Liz. No te preocupes, muchas gracias, Marci. Y bueno, ya les mostré un poco de 2811 y la Fundación FRE. Con su permiso, ahora les voy a mostrar desde CDI cómo nosotros lo hemos hecho. Esperamos en 2025 sumar algunos proyectos en Locker Studio, pero hasta ahora hemos estado trabajando sobre todo para compartir a las organizaciones y aliados con los que trabajamos en Power BI. Por ejemplo, programas que trabajamos con ACNUR, principalmente preguntamos sobre los datos demográficos, el estatus migratorio, por ejemplo, si la persona está en una situación irregular, entró por paso no habilitado, es solicitante de refugio. Esos son datos que les interesa mucho a ACNUR desde la postulación y qué pasó con esa persona después de nuestro seguimiento. Datos geográficos también, en qué regiones y comunas de Chile están ubicadas estas personas. Principalmente, por ejemplo, en este programa ACNUR, están ubicadas en la región metropolitana, además estudios y motivación, situación laboral. Estas encuestas de satisfacción son con base en el programa formativo que realizó la persona
en CDI. Entonces, como luego de la formación. No es una encuesta de seguimiento, sino una encuesta de satisfacción después del programa. Perdón, Liz, una pregunta. Ya voy a responder la pregunta de Juanita en un ratito. Sí, justo cuando terminemos, porque vamos a hablar un poquito también de la ética y de la ciberseguridad con respecto a los datos. Total. Bueno, este es otro proyecto con AFP Capital, esto otro que tenemos con Totus y, por ejemplo, este proyecto es específicamente de empleabilidad. Nosotros hablamos de oportunidades económicas a nivel laboral, por ejemplo, consiguió una pasantía, cambio de empleo, consiguió un empleo si estaba cesante, tuvo un ascenso o aumento de sueldo. Entonces aquí podemos ver, está chiquitito, pero el promedio de ingresos mensuales al ingresar al programa y el promedio de ingresos después de finalizar el programa. Esta encuesta la hacemos 3 meses después que termina el programa de formación. Al inicio, por ejemplo, un 44% declaraba que estaba sin ingresos. Y después, cuando hicimos el seguimiento, un 20,5% declara que está sin ingresos. Esto claramente nos sirve a nosotros para ver qué cosas estamos haciendo bien, qué son buenas prácticas y podemos seguir repitiendo. En el caso de las encuestas de satisfacción también nos sirve mucho para ver en qué áreas podemos mejorar. Y en el caso de los seguimientos, por ejemplo, aquí hay una categoría que dice SI, que es sin información, porque hasta el momento de presentación de este dashboard, habían personas que no habían contestado la encuesta y eso es totalmente normal. Entre el momento que la persona se forma, termina el proceso y le hacemos seguimiento, hay un porcentaje que efectivamente no va a contestar la encuesta. Pero aquí podemos ver entonces los cambios a nivel de porcentaje en el caso de nuestra organización. Me voy a devolver por acá para mostrarles, voy un momentito atrás. Todo esto que les acabo de contar de 2811, de Coanil, de Macaya, de la Fundación FRE, es parte de este programa que tiene como nombre Datos con Impacto Social y que tiene un proceso bien sencillo, si se quiere. Partimos con una postulación, luego pasamos a una reunión inicial, definimos cuál va a ser el alcance del proyecto, porque efectivamente cuando nosotros mostramos algunos dashboards de casos de éxito a las organizaciones y a los representantes de organizaciones, se le vienen decenas de ideas a la cabeza de cosas que pueden parametrizar, mostrar y estructurar, pero la idea es establecer un alcance que sea realista en esas 8 semanas. Hacemos el inicio y desarrollo del proyecto y en la semana 8 hacemos un cierre formal y una presentación final del proyecto. Igual, si tienen alguna duda o están interesados, pueden escribir a Marcia. Yo les voy a contar en un ratito estas 2 preguntas de Juanita y de Cristian. Pero primero vamos a hablar del ciclo de gestión de los datos y luego cuáles son las herramientas adecuadas y cómo guardar la privacidad. Todo este proceso de la cultura de datos para nosotros ha sido un gran aprendizaje porque al inicio solo hacíamos efectivamente convocatorias, guardábamos los datos, nos servían, no nos servían y luego no sabíamos qué pasaba con ellos. Con el tiempo y aprendiendo de estos programas de análisis y visualización de datos, entendimos que todo esto tiene un ciclo, un proceso que parte con la recolección de datos. Y es uno de los procesos más importantes. La recolección de datos, efectivamente, al inicio va a venir de diversas fuentes que nos permiten tener una base. Lo tengo en Google Sheets, los tengo descargado en Excel en mi computador, lo tengo en físico. Pero la idea de la recolección es que definamos una herramienta que vayamos a utilizar. Nosotros les vamos a compartir algunas. En el caso de CDI, en este momento, para algunos programas utilizamos Google Sheets y para otros programas utilizamos una herramienta que se llama Form Assembly, que la tenemos integrada junto con Salesforce, que también trabajamos esa herramienta. Pero entonces la recolección de los datos es clave, hacernos las preguntas. ¿Qué quiero evaluar al final para poder hacer la comparación y pedirlo al inicio? Ese es el primer paso de un ciclo de gestión de los datos. Preguntarnos qué queremos nosotros evaluar.
Y esto se lo estoy haciendo con ejemplos de Lego para que nosotros vayamos entendiendo un poco que cuando estamos en recolección de datos, probablemente todo está desordenado. Tenemos decenas de planillas y ya les voy a mostrar. Vamos a ver si ustedes alcanzan a ver esta planilla. Pónganme por ahí en el chat si alguno alguna vez en su vida ha tenido una planilla así. Les estamos mostrando los secretos de CDI en el año 2019. Este era el tipo de planilla que nosotros utilizábamos hace algunos años. Digo 2019, parece ayer y han pasado 6 años ya. Planillas donde, mira, dice sí. ¿Quién más ha tenido una planilla así? Que dice, oye, voy a empezar a trabajar, entonces yo le voy a poner un color azul y después llega Juanita y le pone un color amarillo, llega Marcy y le pone un color rojo y después terminamos teniendo una tabla de colores. Esa persona está en clase, esta persona no está disponible, está chilena, necesitábamos mujeres y esta persona es del género masculino, el teléfono no está disponible y terminamos teniendo una ensalada de datos que si no es, por ejemplo, la plataforma la maneja Carolina García y resulta que Carolina García no está porque está de vacaciones, nosotros no entendemos nada de lo que pasa en esa planilla. Esto es una recolección de datos típica de una organización que recién comienza y que hace lo mejor que puede con lo que tiene. Un arcoíris, dice Juanita. Hoy nosotros podemos mostrar que nuestra recolección de datos es así, poco más sobria, más ordenada, a qué grupo pertenece, a qué programa pertenece, cómo se enteró del programa. Y veamos una diferencia, por ejemplo, en esta de 2019, cuando hablábamos de comunas, veíamos aquí dice Santiago Centro, aquí dice Santiago Centro, aquí dice Santiago, Santiago, por aquí puede decir San Miguel con la M mayúscula y por aquí puede decir San Miguel con la M minúscula. Eso crea conflictos cuando nosotros vamos a llevarlo a un dashboard, porque entonces los sistemas dicen que existen 2 San Miguel, uno mayúscula y uno con minúscula, o que existen 2 Santiagos, Claro, un lo que dice Santiago son Centro y un Santiago. datos diferentes, básicamente, aunque sea el mismo Claramente. tiempo. Entonces, darnos la tarea de ver cuántas comunas y si hay más de 300 comunas en todo Chile, tenemos que ponérselas a la persona dentro del formulario para que cuando vayamos a mejorar la presentación de nuestros datos, que luego nos permita llevarlo a un dashboard, podamos decir efectivamente esta persona pertenece a la región metropolitana de Santiago, todas están escritas igual, y pertenece a la comuna, estación central, y todas están escritas igual. Les mostré nuestros secretos CDI en la recolección de datos para que no se sientan solos y solas en este camino porque nos pasó. Luego viene la limpieza y organización y es en este momento que nosotros clasificamos, estructuramos y transformamos la información. En este momento también nos damos cuenta de qué nos sirve y qué no, porque a veces queremos preguntar tanto al inicio y después hacemos poco con esos datos. Entonces aquí la pregunta, como los buenos diseñadores dicen siempre, no es qué más le tengo que poner al formulario, sino qué le tengo que quitar. ¿Qué es eso que en definitiva tengo allí y después no hago nada con eso? ¿Para qué? Para asegurar primero que la información sea accesible y que también tenga consistencia entre lo que recolecto al inicio y lo que luego voy a hacer con esa información. No me olvido, tengo pendiente 2 preguntas por aquí. Vamos con el tercer paso del ciclo de gestión de los datos, que es el análisis. Una vez que limpio y organizo todo esto, que serían como los leguitos por colores, voy comprendiendo qué es lo que hay allí y viene el análisis de datos que me permite procesar los datos, identificar efectivamente patrones, identificar tendencias, ver, por ejemplo, dónde se concentra la mayor cantidad de personas, quiénes son los donantes que frecuentemente son los que entregan más donaciones, si lo hacen, por ejemplo, más en verano o más en invierno. En este momento, los datos se convierten en información valiosa. Si no los limpiamos, los organizamos, es un montón de datos, no es información. Después del análisis, viene el paso de la visualización, tal cual como yo les mostré
lo pueden hacer en cualquier herramienta, incluso para los que están empezando, lo pueden hacer con algunos gráficos de Excel. Y aquí es donde se presentan hallazgos de manera gráfica. Determinamos, por ejemplo, que si hay, no sé, 50 comunas, lo vamos a hacer en un gráfico de torta, lo vamos a hacer en un gráfico de barra. Lo vamos a hacer en un dashboard interactivo o lo vamos a hacer en una infografía. Y finalmente viene la interpretación y la toma de decisiones. Ya pasamos por todo el proceso, pasamos por el momento de la visualización, nos damos cuenta de cosas y podemos tomar decisiones. Efectivamente, la mayor cantidad de donatarios o donaciones se están haciendo en este mes. Entonces, si hay un mes bajo, es donde viene la campaña de redes sociales con más potencia, por ejemplo. O si hay más personas del género femenino, pero queremos potenciar que también el género masculino se capacite, eso nos lo está dando la visualización y nos permite luego tomar decisiones, como dicen aquí en Chile, desde la data y no desde la guata. O sea, no desde la intuición, no desde el me parece, sino tomar decisiones con propiedad. Este ciclo de gestión de datos, cuando hacemos la interpretación o incluso cuando estamos en la visualización, probablemente nos damos cuenta que nos hace falta algo más dentro de la visualización y vamos nuevamente, lo sumamos al formulario inicial, lo sumamos a la recolección de datos para que en un próximo informe o reporte esté mucho más completo. Para dar respuesta a una de las preguntas que hacía Cristian, ¿qué herramientas son adecuadas para la captación o captura de datos? Mi respuesta a nivel digital siempre va a ser depende. Depende de el equipo que tenga, depende de las habilidades y competencias que tenga el equipo. Por ser intuitiva, nosotros para partir, y si no estamos acostumbrados a este proceso de análisis y visualización, les sugeriríamos Google Forms. Es una buena partida de datos, se pueden categorizar sin ningún problema y si utilizan en lugar de Gmail, si utilizan Microsoft, los formularios de Microsoft también son muy, muy completos. Otras herramientas que no pertenecen a estas dos grandes empresas son Typeform o FormAssembly, que es la que utilizamos nosotros desde CDI. Esta que utilizamos tiene un costo claramente. Así que en este lado estaríamos en desventaja, pero a nosotros nos sirve mucho porque hacemos la integración junto con Salesforce, porque los datos de FormAssembly caen directamente en nuestro Salesforce, para que los datos no sean tocados por más personas. Igual, si vamos a partir, por ejemplo, con formularios de Microsoft o con Google Forms, mi recomendación siempre va a ser que los datos idealmente los maneje una sola persona. Cuando mucho, dos. Esa planilla de colores que ustedes veían allí, en 2018-2019 las manejábamos alrededor de 6 personas. Entonces es súper desafiante porque cada quien tiene un criterio diferente, categoriza de manera diferente. Entonces, si nos, en estricto rigor, nos ponemos en cuál es la mejor herramienta para la recolección de datos, podemos partir con una sencilla y gratuita como Google Form, podemos pagar por FormAssembly si ustedes lo desean, pero idealmente que esta recolección de datos esté una persona encargada y responsable de todo ese proceso. En cuanto a la visualización de datos, tenemos diferentes herramientas. Pueden partir también por Excel o por Google Sheets, que también presenta algunos gráficos bien sencillos. Si es que se manejan en Excel avanzado, también puede funcionar muchísimo. Pero para presentar datos a nivel de tableros, nosotros recomendamos Power BI si es que ustedes trabajan en un entorno Microsoft. Si tienen muchísima data, les ayuda mucho, mucho, mucho porque trabajan con Power Query, así que les facilita mucho. Si se manejan más en el ambiente Google, pueden trabajar con Looker Studio, que antes era Google Data Studio, que si bien tiene visualizaciones un poco más sencillas, para las organizaciones que son pequeñas, sirve muchísimo. Y para las organizaciones que no tienen data en grandes cantidades, sirve mucho. Ahora, si ustedes tienen data de años y en enormes cantidades, probablemente Looker Studio se les haga muy pequeño.
Y a nivel global, nosotros trabajamos por un par de años con Tableau, también es muy completa a nivel global. Y la ventaja es que por lo menos en este caso pueden utilizar Tableau Public y pueden publicar su información sin ningún problema. En el caso de Power BI, deberían gestionar su licencia para poder tenerla. Por supuesto, Dorotea, te vamos a hacer llegar la presentación con el equipo de Red Colaborar. Ahora, para terminar con esta parte y dando respuesta a Juanita, que decía cómo guardar la privacidad de esos datos que son sensibles, voy a partir por este punto, porque es importante cuando estamos hablando de cultura de datos y si las personas nos permiten utilizar esos datos para que nosotros los presentemos en rendiciones de cuenta o en seguimientos de impacto, hacer efectivamente una gestión ética de la información. Si se fijan, yo les mostré algunas planillas de cómo lo utilizábamos 2019, cómo lo utilizamos ahora, pero ninguno de esos datos eran sensibles. O sea, mostré géneros, mostré comunas, mostré país, pero no mostré nombre, número de root, correo electrónico. La idea no es que sean de dominio público. Y eso es una de las ventajas que nos permite, por ejemplo, hacer la visualización de datos en un tablero, que solamente tenemos categorías y no tenemos datos explícitamente. Y también que esta gestión ética nos permita cumplir con normativas de nuestro país de origen. En el caso de Chile, tenemos la ley 21.096 y al final de todos nuestros formularios le decimos a la persona que nos autorice a utilizar sus datos para nuestros reportes e informes hacia nuestros donantes o las personas que financian nuestros programas. Pero es importante avisarle a las personas quiénes van a estar a cargo de la información que ellos están facilitando y que están resguardados, en el caso de Chile, por la ley 21.096, para que la persona lo tenga en cuenta. Otra cosa a tomar en cuenta como buena práctica en la gestión de datos, proteger la información con contraseñas seguras y autenticación en 2 pasos. Ojalá. El tema de la ciberseguridad es un gran tema del que nos tenemos que hacer cargo porque muchas veces entregamos demasiada información a las plataformas, no leemos los acuerdos y todo lo que estamos entregando y que efectivamente esto, además de tenerlo en la nube, por ejemplo, si estamos trabajando con Google Sheets o con Locker Studio o con Power BI en la nube, también lo tengamos en algún servidor. Nosotros también el hecho de proteger la información es que menos personas dentro de la organización tengan acceso a la información. Si somos 50 en la organización y 45 tenemos acceso a la información, como que no estamos siendo tan coherentes con esta gestión ética de la información. Habrán personas que reciben, habrán personas que procesan y habrán personas que solo muestran los resultados. Entonces es importante protegerla y sin duda mantener las bases de datos organizadas, limpias, estar pendientes de eliminar los duplicados, por ejemplo, porque en los datos siempre vamos a tener datos errados, datos duplicados, sin información, reportar algunos momentos en los que no tengamos información porque probablemente me estás pidiendo un dato de 2021 y en ese momento no hacía esa pregunta y en 2025 sí la estoy haciendo, entonces esta es una manera de comenzar con cultura de datos, estar atentos a proteger la información, que no muchas personas tengan acceso, mantener las bases de datos organizadas y limpias, eso parte de una buena recolección de datos y la categorización, y cumplir con las normativas de privacidad que tenemos en el país. Aquí dejo, Marci, para que nos puedas compartir dentro de todo esto que estamos hablando, cuáles son los beneficios de incorporar el manejo y visualización de datos en nuestros procesos. Bueno, gracias, Liz. Muchas gracias por este refresh de los datos. Solamente hacerles un comentario de todo lo que dijiste, de la seguridad, de los passwords seguros, de cumplir la ley de protección de datos, que cuando comenzamos la charla dijimos que
Los datos hoy en día son el petróleo de años atrás. O sea, los datos tienen un valor muy concreto. Entonces, no protegerlos es como dejar la billetera afuera de tu casa, abierta. Es exactamente igual. Porque además, no solamente te los pueden robar, los pueden corromper, te los pueden hackear, sino que te pueden traer perjuicios legales y económicos muy profundos. Entonces, ¿está bien tener datos? Sí. ¿Podemos recolectar a lo loco datos? No, no les conviene. ¿Podemos tenerlos guardados en una canasta, en una planilla, imprimir en una hoja que alguien firmó? Tampoco. Los datos deben ser manejados con cuidado y con extrema responsabilidad. Y acá digo, según el nivel de compromiso que tienen esos datos, tiene que ser el nivel de privilegio que tengan las personas que lo utilizan. Como dijo Liz, algunos podrán solo llegar para verlos, otros podrán editarlos, otros podrán manejarlos, pero en general tiene que haber, y siempre es muy importante, y se los digo porque en general he visto que las organizaciones sin fines de lucro entregan datos a cualquiera. Viene el primer voluntario porque están ávidas de que alguien los ayude. Viene el primer voluntario que va a trabajar un mes en la organización y le dan toda la base de datos. Cualquier cosa puede pasar. Y no porque la persona no quiera hacerlo, sino porque a lo mejor no sabe o porque no entiende la importancia de ese manejo. Entonces, siempre tiene que haber alguien en la organización, siempre, que tenga la continuidad de los datos. Porque si alguien se va, me ha pasado en muchas ONG llegar y decir, bueno, muéstrenme la base de datos que tenían de donantes. Ah, no, pero es que no la tenemos. Pero ¿cómo no la tienen? No, porque vino Peter de Estados Unidos, hizo su práctica, hizo la base y después la dejó y nadie la consiguió y no sabemos dónde está. Error. Siempre tiene que haber alguien de la organización con cualquier voluntario que vaya a hacer el trabajo que vaya, sea el que sea, ¿ok? Dicho esto, para recapitular y resumir cuáles son los grandes beneficios que nos da el manejo de datos, el entrar al mundo de los datos, la primera es lo que ya habíamos hablado, es la mejora en la toma de decisión. Los datos nos permiten identificar tendencias, patrones, nos ayudan a diseñar la estrategia que queremos del programa, que estén alineados. Acuérdense de la coherencia que hablamos de las 3 Cs, coherencia, confianza, credibilidad. Bueno, la toma de decisiones tiene que ser coherente. Si yo dije que voy a apoyar a mujeres migrantes en áreas de oportunidades económicas, mis datos no pueden ser recolectados en saber, por ejemplo, si tienen o no mascota, por decir algo. Tiene que ser coherente en lo que estoy haciendo y el objetivo que tengo. Obviamente, vuelvo a recordarles el tema de la mayor transparencia y credibilidad. La correcta gestión de los datos facilita la rendición de cuentas, facilita poder tener en la página web, poder tener en las postulaciones que hacemos a fondos nuestra rendición de cuentas. Y decir, si usted necesita mayor información de qué hago con el dinero que me llegue y de los donantes, acá tiene el caso de USAID, de Naciones Unidas, de, no sé, de la OEA, de la Fundación Ford, de la que sea que está financiando. Es muy importante la transparencia que tiene como consecuencia la credibilidad. Optimización de recursos no está acá, pero la digo porque cuando uno analiza los datos, puede ver lo que dije al principio, las áreas de mejora y puede mover el volante y decir, no era tanto para la derecha, tengo que ir un poquito más para el medio y ser más eficiente. La medición efectiva del impacto. La medición de impacto hoy en día es muy cotizada, muy valorada y muy importante. Tiene que ver con el tema de captación de donantes, recaudación de fondos, cómo me relaciono con los futuros donantes, cómo me relaciono con las empresas que están trabajando en responsabilidad social corporativa, cómo voy a un fondo de cooperación, cómo voy a un family office, ¿qué les muestro? Es clave la medición efectiva del impacto. Ahora, quiero decirles, si ustedes están empezando en los datos, obvio que no les voy a decir que tienen que llegar a la medición de impacto, porque la medición de impacto es la hermana mayor de los reportes, pero los datos tienen que ayudarlos a reportar. Y el reporte es lo que hablaba Liz, saber
cómo voy a preguntar, qué datos voy a recolectar, de qué manera para que sean lo más estandarizados posible y pueda hacer mi reporte, que me diga, en esta población migrante tengo tanto porcentaje de Colombia, de Venezuela, de Argentina, tantos de mujeres, tantos en esta edad, tantos con escolaridad, tantos que viven en tal lugar, tantos que llegaron al país, profesionales, no profesionales, muy claritos, ¿ok? Es muy importante esa parte de medición, pero hablemos de reportabilidad al principio. Y por supuesto que la última consecuencia de utilizar los datos y gestionarlos y trabajar en ellos nos da una consecuencia positiva increíble, que es la primera, fortalecer las alianzas que tenemos. Si hay una clave para mantener un donante, una alianza, a lo mejor no de dinero en efectivo, de fondos, sino de especies, o a lo mejor un intercambio de conocimientos intelectuales, porque tengo la alianza con una universidad que me traspasa profesores y conocimiento técnico de alguna cosa. Uno nunca debe ser, como te quiero encontrar la palabra, ingrato o ingrata al momento de conseguir algo. Uno tiene que mantener y fidelizar esa alianza, tiene que fortalecerla, tiene que ir de menos a más. Es como encontrar una pareja, chicos y chicas. O sea, uno no, si consigue a alguien y no le hace más caso y no le invita ni un café, probablemente no te hagan más caso. Y evidentemente la gestión de datos hace que seamos mucho más atractivos, que podamos fortalecer la alianza, mostrar que lo que estamos haciendo es serio, tiene un impacto, y por supuesto el financiamiento es la consecuencia de cualquier alianza, porque el financiamiento y la vuelta de mano no necesariamente tienen que ser fondos en dinero en efectivo, pueden ser, como dije, especies, puede ser conocimiento, pueden ser espacios, pueden ser aperturas a otros mercados. Son innumerables las cantidades de alianzas que podemos tener. Y por último, decirles, siendo una persona de comunicaciones y que mi estrategia para el fundraising y para el desarrollo de alianzas, utilizo una herramienta o un método todo el tiempo que es el storytelling. Y el storytelling no tiene ningún sentido si no va acompañado de datos concretos, de números. Así como algo lleno de datos y números tampoco sirve, una historia contada sin datos concretos es simplemente un cuento. Los datos no son solo números, son historias que pueden transformar el presente y futuro de nuestras organizaciones. Los datos no son solamente algo que está en una base de datos y que algún día lo vamos a utilizar, sino pueden alimentar toda nuestra estrategia, nuestra visión, nuestra comunicación, nuestra marca, todo lo que queremos transmitir. Palabras solas son bonitas, pero son futiles. Solo datos aburren. La combinación de ambos en un storytelling es una herramienta súper poderosa. Gracias. Total, por eso es que hay una frase maravillosa que dice, dato mata relato. Hay que tener un equilibrio entre todo lo que contamos a nivel cualitativo, todas las historias de éxito y los avances y logros que podemos contar de nuestros proyectos, pero cuando están sustentados y cuando tienen una base en los datos, genera mayor coherencia, confianza y credibilidad. Marci les dejó esa frase, yo les dejo esta, sin datos, solo eres otra persona con una opinión. En este momento nos gustaría que si alguien tiene preguntas, dudas, como les decía anteriormente, comentarios, sugerencias, quejas o reclamos, puedan hacerlas en este momento. Yo voy a dejar de compartir pantalla para poder ver por aquí. Edith tiene manito levantada. Edith Pérez, te escuchamos con atención. Hola, muchas gracias por la información. Mi pregunta, porque al principio comentaba Marcia que no necesitas tener gente especializada, eso lo entiendo y además a veces los recursos de las organizaciones no nos dan para poder pagar esos honorarios. Pero de todos modos, sí es necesario tener un equipo que se especialice nada más, aunque se capacite, como el caso que comentabas,
que se dedique más bien a estar dándole seguimiento a esta parte de los datos, que esté manejando los datos, porque me llamó la atención, hablan de que no cualquier persona de la organización puede estarle metiendo mano a la información. Entonces sí estamos hablando que necesitamos tener gente dedicada especialmente a eso. Bueno, mira, Edith, evidentemente las organizaciones se caracterizan por tener mucho trabajo y pocas manos. Entonces, si vamos a pensar que vamos a destinar un equipo, es demasiado ambicioso para la realidad que tenemos. Cuando dije que no tiene que ser un experto, es real, pero sí tiene que ser una persona que se capacite, obviamente, que se capacite, que maneje los datos y que esté supervisado o que esté apoyado por alguien de la parte directiva de la organización, solamente porque los datos son sensibles y y siempre tiene que haber una continuidad y seguridad en el que los maneja. Ahora, en esto me abrís la oportunidad porque también vi a alguien de Perú que preguntó, y bueno, ¿cómo hago yo para entrar a esto? Pedro Laureacian de Azupasi preguntó esto, y yo lo que les voy a decir es muy sencillo, es invitarlos a participar del programa de datos con impacto social para que hagan los primeros pasos en los datos. Este programa les quiero contar bien rápido. Nosotros tenemos un programa que es financiado por IAF, que es abrir oportunidades económicas en herramientas de tecnología a mujeres migrantes. ¿Cómo se concreta esto? Se concreta en bootcamps que son de análisis y visualización de datos con herramientas como Tableau, Power BI y Looker Studio. Estas participantes salen de allí con la capacidad y el conocimiento para hacer estos dashboards que estaba mostrando Liz. Pero necesitan practicar, necesitan armar su currículum, porque muchas son migrantes, vienen de otras áreas, vienen de otros países, necesitan tener una experiencia. Entonces nosotros ofrecemos a las organizaciones que les abran las puertas para hacer una práctica que normalmente dura 8 semanas, en las cuales tiene un proceso muy sencillo, una entrevista, un diagnóstico, alinear cuáles son las expectativas, en qué podríamos ayudarte y recibir a nuestra practicante. Y allí van a empezar a entender y ver poco a poco cómo es entrar al mundo de los datos. No necesitan tener un equipo de 5 personas, 2 ingenieros de programación. Ojalá lo tengan, pero si no lo tienen, les ofrecemos esto. Y te vuelvo a decir, Edith, para entrar no hay que tener todo. Es como cuando uno quiere cuando uno quiere empezar a hacer ejercicio y dice, bueno, me voy a inscribir en la maratón de los 25 kilómetros y no has caminado ni media cuadra. No te va a funcionar. Mejor empezar a caminar un poco y cuando ya estés mejor, vas practicando para llegar a la maratón. Esto es lo mismo. Gracias. ¿Van a dar la información de cómo podemos tener acceso a esos recursos para que pueda haber gente que nos apoye? Y Liz va a poner en mi correo electrónico. Yo no soy la directa que los va a acompañar en esto, pero sí los voy a poner en contacto con la persona que va a hacer la entrevista, que les va a explicar de qué se trata, de cuál es el proceso, cuáles son los beneficios y hacer el match de la persona practicante de datos con la ONG que quiere. Gracias. Sí. Una de las cosas que sí les sugerimos y les pedimos dentro de todo este proceso de entrar a la cultura de datos es que si ustedes desean participar del programa, designen a una persona de la organización a que sea la encargada del proyecto. No necesariamente tiene que ser el director ejecutivo, no necesariamente tiene que ser el asistente, pueden ir a la primera o segunda reunión 2 o más personas, pero tener nosotros como contraparte a una sola persona que conozca la data y que sepa qué es lo que quiere visualizar es súper importante. Al finalizar este proyecto de 8 semanas y cuando se hace el cierre formal de todo el proceso,
ustedes se quedan efectivamente con las visualizaciones, con todo el proceso de estandarización de la data desde el inicio y con el desarrollo del proyecto para que puedan seguirlo implementando. Porque el éxito de nosotros no está solo en que ustedes tengan un tablero o un dashboard, sino que luego lo sigan nutriendo, utilizando y ocupando para sus reportes e informes de impacto. Entonces, aquí les voy a dejar el correo de Marcia. Igual se los vamos a compartir a el No, equipo de Red acabo Colaborar de poner, lo acabo de poner. para que puedan contactarnos si ustedes quisieran participar de todo este proceso, sobre todo acompañados de una persona que ejecute el proyecto desde cero, de una persona como mentora del proyecto y del equipo de empleabilidad y datos con impacto social de CDI. Si hay alguna otra duda o pregunta o algún comentario que quisieran hacer, nosotros por aquí muy dispuestas. Y si no, escriben por allí por el chat o encienden micrófono. Juanita, Isabela, Luisa María, estamos aquí muy agradecidas por toda esta invitación, por poder contar cuál es la real importancia que tiene la correcta utilización de los datos, la visibilidad que nos da una vez que comenzamos a manejarlo y comenzamos a mostrárselo a nuestros donantes, a las personas que nos financian nuestros proyectos, para que vean que no solamente hacemos una bonita labor con una tremenda misión que tenemos y generamos impacto directo en nuestros beneficiarios, sino que todo esto está estructurado y le hacemos seguimiento desde que parte hasta que termina, tanto en la parte técnica como en la parte financiera, que es súper importante. Por acá hay más Mira, preguntas. Sí, sí, hay una pregunta. mira, Nanda dice que si el proyecto tiene algún costo. Exacto. Efectivamente, si nosotros vamos a hablar de consultorías, los costos serían totalmente diferentes al que les vamos a dar en este momento. Hemos trabajado con organizaciones pequeñas, medianas o incluso grandes, y por esto nosotros lo que les pedimos es que ustedes puedan hacer un aporte de alrededor de $120, si es que están fuera de Chile, alrededor de 125,000 pesos por esas 8 semanas. Y eso generalmente lo que cubre ni siquiera el tiempo que la persona le dedica, porque durante estas 8 semanas son más de 150 horas que le dedica la persona que va a hacer todo el proyecto de datos, pero es un aporte simbólico para que la persona, además de que se lleve un proyecto real con data real y aporte a tu organización, también reciba una remuneración simbólica por todo este proceso. Como les digo, son más de 150 horas desde la reunión inicial hasta el cierre. Este aporte se hace una vez que se cierra y que todo el proceso está entregado. Desde el inicio nosotros hacemos firmas de varios convenios. Uno, por ejemplo, es el convenio de colaboración entre CDI Chile y la organización, porque nosotros somos los responsables de todo este proceso. También tenemos un acuerdo de confidencialidad que es firmado entre la persona que desarrolla el proyecto y ustedes, donde la persona se compromete a utilizar los datos sola y exclusivamente para el desarrollo de ese proyecto. Ese contrato de uso de datos no tiene fecha de vencimiento porque la persona termina el proyecto, pero igual conoció tus datos, así que no puede divulgarlos, compartirlos y tiene que firmar alrededor de 3 o 4 documentos para que ustedes puedan hacer entrega del primer lote de datos. Nosotros no recibimos ningún dato sin que la persona haya firmado todos estos convenios, porque sabemos, a propósito de las preguntas que nos hacían en el chat, cuán delicado es el uso de datos ahora. Les hacemos acompañamiento tanto en las herramientas que van a desarrollar, si es Locker, si es Tableau o si es Power BI, como en el tema de ciberseguridad, tanto a la persona que va a desarrollar el proyecto como a ustedes como parte del equipo. Así que bueno, como monto simbólico y para darle respuesta a Nanda, son de parte de ustedes alrededor de $120. Desde CDI también les hacemos un aporte a la practicante que son alrededor de $230 para que pueda tener un aporte de 350 por esas 8 semanas que va a estar dedicándole al proyecto.
Rosa dice que se sintió identificada con los ejemplos. Si te Perdón. sentiste identificada, yo lo sufrí, Rosa, durante todo este tiempo cuando yo tenía esos datos con colores amarillo, azul y rojo, y luego Marci me decía, esta empresa me está pidiendo, y yo decía, ¿dónde habré puesto aquel dato? Y esos dolores grandes que tuvimos fueron los que hicieron que nos incomodáramos en todo este proceso y entráramos en la cultura de datos. Y además, este programa Datos con Impacto Social eh, es realmente un círculo virtuoso, porque no solo estamos beneficiando a las organizaciones que quieren entrar a estos temas para poder tener todos los beneficios de los que hablamos, ¿no? De la credibilidad, la confianza, la coherencia, sino que también le están abriendo las puertas y le están dando una oportunidad a una mujer migrante capacitada en estos temas para que pueda tener un portafolio que la ayude en el futuro a conseguir mejores oportunidades laborales. Entonces, es muy circular, es como una cadena de favores en realidad. Y para nosotros es cumplir con nuestra misión al 100%, porque la misión de CDI, por un lado, tiene que ver con abrir oportunidades, abrir y acercar oportunidades en tecnología a las personas que no tienen esa facilidad, pero también está el otro pilar de la organización, que es apoyar e impulsar a las organizaciones sociales a la transformación digital y al uso de las herramientas tecnológicas del siglo XXI. Así que la verdad no creo que tengan muchas dudas. De verdad los invito a que por lo menos se registren, tengan la charla de diagnóstico y como les decía Liz, no se van a arrepentir y de todas maneras, a lo mejor no es el momento, tienen otras prioridades, pero es bueno conocerlo para que sepan que estamos ahí. Así que bueno. No sé, nuestras Bueno, queridas colegas de gracias. Récola. Gracias, Marci, gracias, Liz. Creo que es un primer acercamiento para algunas. Otras es como reafirmar algunas sospechas que venimos teniendo de que tal vez no estamos gestionando nuestra data de la mejor manera y que podríamos estar haciendo cosas mucho más poderosas con ellas. Agradezco también pues ponernos en conocimiento de su programa desde CDI Chile, de también aprovechar para recordarles que las memorias de esta clase quedan en nuestra plataforma de Red Colaborar para las personas que tal vez no se hayan inscrito. Eh, También les pedimos el favor si pueden llenar la encuesta de satisfacción de esta clase maestra, queda también el enlace, aunque ya yo quedé con un montón de preguntas de cómo capturamos la información, pero ya será un proceso para más adelante. Quería comentarle también a las personas que nos acompañan que la clase maestra de febrero va a ser un poco en continuidad a esta de datos. Vamos a estar tratando temas de gestión documental y sistematización de experiencia, que tiene mucho que ver con precisamente cómo capturamos esta data cualitativa y cómo la aprovechamos para seguir mostrando nuestro impacto y nuestro resultado. Y también el cafecito del próximo mes va a ser a propósito de la esperanza, muy en concordancia con la coyuntura tal vez que vivimos y la necesidad de abrazarnos un poco desde la solidaridad, desde la colaboración y desde la esperanza. Entonces, para que estén pendientes a través de sus correos electrónicos, les va a estar llegando toda la información de nuestra parrilla de contenidos. Y bueno, la última invitación a que prendamos la cámara y tomemos una fotografía para que nos quede de soporte y de recuerdo. Y finalmente comentarles que de este tema de datos, de gestión de datos, de herramientas específicas de dashboards y demás, hay en nuestra plataforma una sección que se llama Tiempo Solidario, en el cual algunas organizaciones de manera voluntaria ofrecen su conocimiento en servicio y a favor de otras organizaciones, para que se den una pasada por Tiempo Solidario y revisen que hay algunas ofertas respecto a este tema de datos que seguramente nos sirven a todas las organizaciones. Entonces, muchas gracias. Sonrían, digan data para la foto, para el pantallazo. Gracias nuevamente a Liz, a Marcia y a esta cantidad de personas hermosas de
toda América Latina que se conectaron el día de hoy. Tuvimos más de 60 asistentes.